Hola, buenas tardes, bienvenidos compañeros e invitados a Georgetown University. Este evento ha sido posible gracias al apoyo de Georgetown Americas Institute, GUGAMS, Sociedad Civil México, la Red UNAM DC, Somos Ibero DC también, muchas gracias. Antes de comenzar, quisiéramos recordarles que la Universidad de Georgetown no respalda ni se opone a ningún candidato, partido político o organización en relación con esta o cualquier otra campaña política o elección. Las opiniones expresadas por los invitados en Georgetown son exclusivamente del orador y no representan las opiniones de la universidad. El uso de las instalaciones de la Universidad de Georgetown para este evento, así como el empleo de recursos universitarios para su promoción, no implica respaldo alguno por parte de la universidad. Bueno, pues primeramente mi nombre es Diana Rivas García, soy estudiante de la Maestría de Política de Desarrollo Internacional en la Escuela de McCourt Public Policy. También represento a la Asociación de Estudiantes Mexicanos de Posgrado de Georgetown. Gracias. Y pues para mí es un honor poderles presentar a nuestra invitada, la senadora Xóchitl Gálvez. Bueno, Xóchitl es una destacada política, empresaria y filántropa mexicana que ha dejado una huella indeleble en la sociedad mexicana. Su carrera política incluye liderar el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la alcaldía de la delegación de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México y posteriormente senadora. Al igual, es un honor presentarles a nuestro moderador Alejandro Werner, bienvenido, actual director del Georgetown Americas Institute. Alejandro ha tenido una destacada carrera que abarca roles como director del Departamento de Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, subsecretario de Hacienda en México y director de Estudios Económicos en el Banco de México, además de obtener su doctorado en MIT. Para iniciar, tendremos el placer de escuchar unas palabras por Xóchitl, seguido de una conversación moderada por Alejandro, donde le daremos la bienvenida a preguntas de estudiantes. Espero que disfruten este evento y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Acá adelante hay lugares por si a alguien le falta dónde sentarse, con gusto. Bueno, pues antes que nada, mi querido Alejandro, gracias. Quiero agradecer a todos los estudiantes de esta prestigiada universidad el hecho de haber organizado este encuentro con una de las candidatas. La otra creo que no va a venir. No creo que venga porque yo pienso que no sabría cómo contestar enormes cuestionamientos. He estado en el Washington Post, he estado en el New York Times, en el Wall Street Journal. He estado con muchos periodistas libres, independientes, que te hacen cuestionamientos duros, fuertes sobre lo que pasa en nuestro país. Y bueno, yo la verdad es que estoy contenta de estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a Gabriela España y a Alejandro, que ya los saludé, y a todos los presidentes de las asociaciones de estudiantes aquí en Washington y especialmente a los que organizaron este evento. Voy a empezar presentándome. Obviamente muchos de ustedes estudian ciencias políticas y seguramente están mucho más informados que el resto de estudiantes de lo que está pasando en nuestro país. Yo hasta hace 7 meses no estaba en la imagen, solo algunos locos que decían que debía ser la candidata a la presidencia, ahí, los que están ahí, pero yo estaba trabajando para ser la próxima jefa de gobierno en la Ciudad de México. Realmente mi historia la conocen. No quisiera yo decir que esta historia del échale ganas de verdad está lejos de ser una realidad. Hay mucha gente que le echa ganas en la vida y simple y sencillamente no sale adelante.
porque tiene que ver con una serie de factores de desigualdad. El haber nacido donde nací, el haber crecido en violencia, en pobreza, en falta de oportunidades, pues me formó para ser una mujer fuerte, entrona, valiente, pero reconozco que la posibilidad de éxito que tenemos es mínima. Yo obviamente el vivir en Tepatepec y vender gelatinas y tamales, aunque el presidente se enoje tanto, porque dice cómo de vender gelatinas y tamales se volvió una empresaria exitosa, pues yo digo que echándole un chingo de ganas, estudiando y trabajando. Así se logran realidad esos sueños. Y cuando yo viví en Tepatepec, realmente nunca me imaginé estar aquí donde estoy. No es cierto que yo de chiquita quería ser presidenta. O sea, yo de chiquita lo que quería era vender rápido, llevar lana a mi casa y salvarme de la violencia de mi papá. Eso es lo que yo quería hacer cuando era niña. Pero sí tuve un encuentro en la Ciudad de México que me permitió darme cuenta que había otro mundo. El conocer una regadera, el usar una taza de baño. Para mí fue realmente impresionante a los 9 años y me permitió soñar con la posibilidad de salir de Tepatepec. Pero obviamente todo el mundo me decía, no, no se puede. Y lo primero que era estudiar la secundaria y me decían, no, no se puede. Las mujeres no van a la escuela, las mujeres se casan, las mujeres sirven a su marido, las mujeres no pueden estudiar. Ahora que me dicen que no voy a lograr ser la primera, no puedo decir el nombre porque está prohibido por la ley, pero ya saben qué. Esa historia la conocí muchas veces, ¿no? No vas a estudiar, no te vas a ir a México, no puedes ser ingeniera. Entonces yo lo primero que les diría a todas las mujeres y también a los hombres, que nunca les digan que no se puede, o sea, porque esa palabra de verdad te limita. Entonces me fui a la secundaria trabajando y estudiando. Trabajaba pues, vendiendo gelatinas, pero ya las hacía en mi casa y las entregaba. Y luego entré a trabajar a la presidencia municipal de Tepatepec de escribiente y así hice la preparatoria. A los 17 años decidí irme del pueblo contra todos los negativos pronósticos de que iba a regresar embarazada, que, o sea, mi papá me decía un montón de cosas. Y llegué a la ciudad a trabajar de telefonista, no pude conseguir ningún otro trabajo, y a entrar a la Facultad de Ingeniería. Y pues no, yo decía, pues ya la hice. Fue el inicio del tormento. Pésimo nivel de cálculo, pésimo nivel de álgebra. No hablaba una palabra de inglés y todos los libros de computación estaban en inglés. Y el primer examen de cálculo 4.2 y bueno, yo dije, pues no, ya. Entraba a trabajar a 6:30 de la mañana, salía a 3 de la tarde, entraba a CEU a las 4, salía a las 10 de la noche, vivía en un cuarto de lámina en Iztapalapa, llegaba a 11:30 de la noche, empezaba a hacer series de cálculo, de álgebra, me daban 2, 3 de la mañana y a las 5 de la mañana volvía a sonar el despertador. Y a los 2 meses yo dije, no más, es imposible. Tuve un intento de violación en Iztapalapa a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Y ahí me di cuenta lo difícil que es para las mujeres enfrentar la violencia, lo difícil que es para las personas que venimos de escasos recursos salir adelante. Por eso cuando el presidente asegura que yo quiero quitar los programas sociales, pues es cuando yo protesto. Porque digo, ¿cómo voy a quitar un programa social si mi abuela se murió tirada en un petate por falta de un médico? ¿O cómo voy a quitar una beca a un niño si yo tenía que vender tamales y gelatinas a los 8 años? Y yo obviamente gracias a una beca de la Facultad de Ingeniería aprendí programación 3 semestres. Y esos 3 semestres hicieron la brutal diferencia. Porque de ganar 2,500 pesos empecé a ganar cerca de 50,000 pesos como programadora. Y ahí es a donde yo quiero insistir. ¿Por qué le peleé al presidente mi derecho de réplica? Porque todo empezó con un derecho de réplica.
porque yo dije en la Feria del Libro de Guadalajara, y ahorita acabo de reunirme con un alto ejecutivo de Tesla, y platicábamos sobre el tema tecnológico, y me decía 3 capacidades técnicas que deberían de tener en México para tener un mayor desarrollo: electricidad, química y programación. Y justo lo que yo dije en Guadalajara es que si además del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que les da 3,600 pesos a los jóvenes que no tienen trabajo y que no están estudiando, yo decía, si les enseñamos a programar, les damos clases de inglés y les damos una habilidad digital, competencia laboral, esos jóvenes van a tener otro futuro. Y nos lo decía ahorita esta persona de Tesla, que puede ser jóvenes que dejaron la secundaria, la preparatoria, pero que si logramos dar estas habilidades, se pueden insertar perfectamente en el mercado laboral. Y el presidente dice que yo dije que había que quitar los programas sociales. Por eso gané un amparo y por eso fui a Palacio Nacional a tocarle la puerta, porque yo quería aclarar que nunca había dicho eso, que lo que yo quería era que los jóvenes pudieran ser complementados con herramientas, así como la que yo aprendí a programar. Aunque ya no hubiera continuado con la carrera de ingeniería, esos 13 meses de programación ya eran la diferencia en la vida de un estudiante. De ahí, obviamente, al no abrirme la puerta en Palacio Nacional, recibí más de 100,000 correos pidiéndome que fuera la candidata a la presidencia. Y fui a ver los partidos políticos y les pregunté si podía ser candidata. Y me dijo, no te equivoques, ya tenemos candidato. Vas a requerir 150,000 firmas y nosotros no te vamos a ayudar, ¿eh? Y yo dije, pues hay que ser muy güey para no conseguirlas. Y si ya me pidieron 100,000 por correo, que sea la candidata, pues con otros 50,000, con cada uno que busque a otro, lo logro. Y no solo conseguí 150,000 firmas, conseguí 1,000,000 de firmas. 1,000,000 de personas me pidieron que fuera la candidata a la presidencia y a los partidos políticos no les quedó de otra más que abrirme la puerta. Nunca he militado en un partido político. Yo llegué al gabinete presidencial por los cazadores de talento. En general me caían mal los políticos, empezando por el cacique de mi pueblo. Pero también entendí cuando Fox me invitó, porque yo después de la carrera inicié una empresa de tecnología. Nadie me prestó un peso para empezar la empresa. Tuve que pedir fiadas, 2 computadoras y un plotter. Empecé en un pequeño cuarto en la colonia Letrán Valle y a los 2 años fui empresaria del año. Me dediqué a desarrollar edificios inteligentes, robotizar líneas de producción, sistemas expertos, edificios verdes, todo el tema de sustentabilidad, ahorro de energía, fue como el expertise que yo tomé. Puse una fundación, trabajaba en la fundación cuando recibí la llamada de Vicente Fox, porque ese año me habían puesto en la lista de los 100 líderes globales del futuro del mundo en Davos. Y nunca una mujer mexicana había estado en la lista, eso sí vale, y menos sin pedigrí, porque pues todos los que salían ahí tenían apellidos muy sofisticados. Por eso llegué al gabinete, por eso trabajé en las comunidades indígenas, porque yo provengo de origen indígena, mi abuelo indígena, mi padre, mi madre mestiza, aunque los de la 4T dicen que no soy indígena porque ellos definen quién sí y quién no, pero bueno, esa es una decisión totalmente personal de cada quien. Y ahí me di cuenta de la brutal pobreza ancestral de regiones como la Tarahumara, como la Cora, como la Huichol, como la Tepehuana, como la Selva Lacandona. Conozco el país como la palma de mi mano. Yo solo creo que después de Andrés Manuel, la que más ha recorrido México es una servidora. Yo tengo una visión distinta que él. Yo sí creo que se puede salir de la pobreza. Yo estoy convencida que se puede salir de la pobreza generando las oportunidades de educación. Por eso creamos 10 universidades interculturales bilingües. Debería de haber 30 en este momento, se quedó en 11 el proyecto.
Electrificamos el 100% de localidades de más de 100 habitantes. Y yo hoy justamente estaba hablando sobre Sterling, de la posibilidad de que el 100% de comunidades tengan acceso a Internet, porque hoy tenemos los satélites de banda baja que lo pueden hacer una realidad. Y ya ni siquiera se requiere electricidad, porque ya traen sistemas de carga solar que se vuelve muy, muy eficiente. Entonces, ahí pude entender mejor el país. Quise ser gobernadora de Hidalgo, me quedé a 3 puntos de ganar esa elección. Después fui alcaldesa de Miguel Hidalgo. Ahí entendí que el uso de blockchain pudiera ser una herramienta súper importante para combatir la corrupción inmobiliaria. Porque yo nunca entendía cómo alguien construía más pisos y cómo los escrituraba en el registro público de la propiedad, lo inscribía, ¿no? O sea, si ligas el uso de suelo con la construcción, las licencias, no habría manera de vender un departamento ilegal. Pero pareciera que los políticos no tienen interés en combatir la corrupción. Podríamos entregar medicamentos inmediatamente con blockchain, teniendo un sistema de recetas totalmente automatizado. Entonces, como senadora, trabajé temas como el que las trabajadoras del hogar tengan seguridad social, que los repartidores de plataformas digitales también puedan tener sistemas de protección social que hoy no tienen. Me metí al tema de cambio climático, al tema energético, al tema de telecomunicaciones, de movilidad. Soy la autora de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Era ciclista, ya no. Ahora tengo que andar en una camioneta. Y bueno, estoy aquí porque no estoy contenta con lo que pasa con México. 175,000 personas asesinadas en lo que va de la administración no habla bien de nuestra política de seguridad. Los abrazos y no balazos fueron un fracaso. El sistema de salud está devastado. Se quitó el Seguro Popular, se metió el INSABI, pero no acaba de funcionar y ahora viene otro proyecto. Tenemos un problema gravísimo en el campo. Una sequía prolongada tiene prácticamente en la pobreza a muchos de los campesinos. Tenemos un problema con Estados Unidos de migración, producto de un mal entendimiento entre estos dos países que no han sabido abordar de manera adecuada la migración. Y hoy, pues el tema del fentanilo. Pareciera que a Estados Unidos le preocupa migración y fentanilo, pero nuestra relación es mucho más profunda que eso. Hoy he propuesto que hagamos una agencia binacional de aduanas que nos permitan a los dos países trabajar de manera conjunta, de tal manera que nosotros los cuidemos de que no entren armas y ellos nos cuiden que no entren drogas. Y yo creo que podría ser una manera inteligente, innovadora, de empezar a resolver los problemas que tenemos. Y también he propuesto una agencia trinacional sobre cambio climático para poder cooperar, porque los incendios forestales van a ser cosa de todos los días. Nos imaginamos un cuerpo de bomberos trinacional que se apoye cuando tengamos estas emergencias de incendios forestales, que podamos predecir huracanes y no pase lo que pasó en Cancún, en Acapulco, con un huracán que iba a categoría 3 y en unas cuantas horas se convirtió en categoría 5 y no pudimos evacuar a las personas. Y eso va a ser una realidad. Tenemos que trabajar en medidas de adaptación al cambio climático. Obviamente la mitigación pues sería fundamental dejar de usar los combustibles fósiles. Pero bueno, yo hasta aquí llego. Me gustaría poderles contestar preguntas y decirles que me encanta estar aquí. Me encanta escucharles porque ustedes de alguna manera tienen sus propios sueños. Por alguna razón están aquí y estoy segura que la mayoría quisieran regresar a México a trabajar y hacer realidad sus sueños en el país que los vio nacer o en el país de sus padres o en el país de sus abuelos, pero decirles que ese es mi sueño, que mis hijos Diana y Juan Pablo puedan vivir en un país tranquilo y en paz. Gracias.
¿Quieres una pluma? Me van a dar tarjetas. Acá está. Muchas gracias, Xochitl, y la verdad tremendamente inspirador e interesante el breve resumen que nos hiciste de tu vida y luego cómo transicionaste a ilustrar brevemente los grandes problemas que enfrenta nuestro país. Y en ese sentido, como tú dijiste y nos pediste, que esto sea más una conversación que un discurso. Básicamente vamos a pasar a las preguntas del público. Vamos a tratar de darle prioridad a los alumnos, pero obviamente tenemos tiempo para muchas preguntas. Y en lo que la gente luego se va formando detrás, vamos a poner un micrófono, vamos a hacer grupos de 5 preguntas. Entonces, que se vayan formando cinco alumnos detrás del micrófono, hacemos las 5 preguntas y luego Xochitl las contestará. Entonces, en lo que se van formando, tal vez mencionaste uno de los principales problemas del país, que es el tema de la inseguridad. Mencionaste el número de homicidios, pero obviamente el tema del chantaje a los negocios, el secuestro, la violencia, digamos, en muchas áreas de nuestro país, afecta de manera importante también, como lo has dicho en tus discursos, la libertad de la gente que no puede realizar su trabajo, que no puede salir en la noche, que tiene miedo de regresar a su casa a ciertas horas, etcétera. Entonces, ¿cuáles crees que son las principales causas de ese problema? ¿Cómo tenemos que avanzar para tratar de atacarlo y así hacer que la gente de nuestro país pueda volver a vivir en paz? A mí me parece que el primer tema es querer resolver el problema. Y hoy no se ha querido resolver el problema. Se ha administrado el problema. Una frase poco afortunada del presidente fue abrazos y no balazos. Y eso empoderó a los delincuentes. Porque los delincuentes saben que pueden matar a una persona y que la probabilidad de que la policía los enfrente o el ejército es mínima. Tenemos un descontrol en las cárceles. Como senadora se quiso hacer una ley para que las empresas telefónicas te pidieran todos tus datos biométricos, rostro, huellas digitales, iris. Y a mí me parecía peligrosísimo que tuvieran tanta información de un ciudadano. Pues ya viste cómo hackearon al ejército y han hackeado a Palacio Nacional. Y entonces decían que para evitar la extorsión telefónica, como si los delincuentes se fueran a ir a dar de alta para sacar un chip celular. Y yo propuse el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, para que cuando un celular tuviera 2 cambios de chip, empezara a llamar la atención. Y cuando empezara a hacer llamadas consecutivas, pues entonces era una alerta roja. Y si estaba cerca de Santa Marta, Catitla, pues se cancelaba el celular de manera inmediata. Eso lo puedes hacer con tecnología. Eso es querer resolver el problema, pero el gobierno quería complicarlo haciendo toda una base de datos de biométricos. No la aprobamos porque era inconstitucional por la violación a tus derechos humanos. Yo misma metí miles de amparos con los ciudadanos, pero ya no se hizo nada. Entonces, uno de los éxitos que tiene Bukele en El Salvador, por lo que ha tenido, ganó con 85%, obviamente no podemos comparar lo que pasa en El Salvador con las maras, con las bandas de criminales en México, no tiene nada que ver, no se confundan, pero lo que sí tiene este hombre es que tiene un control de las cárceles y en México no tenemos un control de las cárceles. Entonces, una buena estrategia de seguridad, el uso de tecnología, un buen control de las prisiones, la certificación de las policías, la revisión del sistema de justicia. Nosotros hemos planteado que se criminalice todo, porque hasta por robarte una caja de pan vas a la cárcel. Entonces hay que ver qué delitos ameritan cárcel, cuáles delitos se pueden ir a la justicia alternativa y focalizar a los ministerios públicos
aquellos delitos que realmente le están generando un daño a los ciudadanos grave. Y también el tema de la aplicación de la ley de manera absoluta. Entonces, es de verdad doloroso lo que le está pasando a los jóvenes en México. La principal causa de muerte de los jóvenes en México de 15 a 34 años es el homicidio doloso. Y una de las principales causas en Estados Unidos de la muerte de los jóvenes son las sobredosis. Entonces, estamos sufriendo los dos países la pérdida de nuestros jóvenes y de repente la clase política está más preocupada por otros temas, por echarnos culpas, que por encontrar una solución de fondo. Entonces, yo creo que esta propuesta que hoy dejé aquí en la mesa, de esta Agencia Binacional de Aduanas, a la que le vamos a dar forma, y una vez que venga la posibilidad de presentar propuestas, pueden empezar a hacer soluciones pensando fuera de la caja. Porque si seguimos pensando en las mismas soluciones desde hace 18 años, pues lo único que hemos hecho es que el problema se agrave. Como ingeniera, yo aplico una máxima. Lo que funciona se queda, lo que más o menos funciona se corrige y lo que no funciona de plano se cambia. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar por este lado, si nos dicen su nombre, a qué escuela están afiliados, y luego vamos a ir una y una y tomamos 5, y luego le damos la palabra a Xóchitl para que les conteste. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Carrasco Hernández, ingeniera, yo soy de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Estoy aquí en la Escuela de Políticas Públicas en McCourt. Igual formo parte de GUGAMS, la asociación que junto con el Instituto América pudo organizar este evento. La verdad todos nos emocionamos porque su historia es una historia que resuena con muchos mexicanos. Igual mi abuelo, por ejemplo, no tenía papeles cuando nació, se tuvo que meter al ejército para poder sacar adelante a su familia. La historia de mi mamá, ella igual vendía gelatinas con mi tío. Mi tío se vino a Estados Unidos y mi mamá se metió al ejército también. Entonces, gracias a eso fue que mi familia pudo salir adelante. De otra manera, se repite este ciclo, ¿no? Pues sí, de pobreza, usted planteó de manera muy inteligente cómo es la realidad de muchos mexicanos. Sin embargo, mi pregunta también tiene que ver con el tema de migración, porque actualmente se vive una crisis en ambos países, ¿no? México, la diáspora mexicana es la segunda más grande de la historia, con 10 millones de connacionales que tuvieron que salir de México. A mí es un tema que me duele bastante. Pues al final yo soy migrante. Bueno, afortunadamente yo tengo la oportunidad de estudiar. También hay muchos mexicanos que los deportan, incluso gente de otros países de Centroamérica viajan a través de México. Igual son estigmatizados bastante por Estados Unidos. Y algunos de ellos se quedan en México también. Entonces, ¿usted qué plan tiene con los migrantes de Centroamérica o de otras poblaciones que terminan varados en México? Yo creo que es una realidad porque la última vez que fui a México pude darme cuenta que lamentablemente pues no hay un plan para ellos. Están varados muchos ciudadanos de Centroamérica en todo México. Creo que tienen un skill set que puede ser beneficioso para la población, ¿no? O sea, traen ideas diversas. No sé si sea bueno asimilarlos o deportarlos. Esa es mi pregunta, ingeniera. Gracias. Gracias, Emanuel. De este lado. Buenas tardes, Xóchitl. Soy Rodrigo Valvanera, originario de Puebla. Estudio mi maestría en Ciencia Política. Y yo te quiero proponer un escenario que va a derivar una pregunta. Imaginemos que hoy es 2 de junio, son las 9 de la noche en la Ciudad de México. Guadalupe Tadei sale en Televisión Nacional y dice que los números muestran que tú serás la próxima presidenta electa. A los 5 minutos…
Pero aquí viene mi pregunta, porque a los 5 minutos de que pasa eso, López Obrador sube a sus redes sociales un video donde dice que no acepta los resultados y que la próxima presidenta será Claudia Sheinbaum. Todos o algunos pensarán que es un escenario descabellado, pero yo creo que es un escenario totalmente plausible si es que tú llegas a ganar. Y lo que hagas en las horas que siguen a ese video subido por López Obrador son cruciales para nuestro país y para nuestra democracia. ¿Tienes un plan concreto de qué harás en esas horas cruciales para que no caigamos en una crisis constitucional? Gracias. Hola, senadora, muchas gracias por su tiempo. Soy Carlos de Guadalajara y estoy estudiando una maestría en Derecho aquí en Georgetown. Mi pregunta va relacionada con el tema de los militares. El último sexenio se ha militarizado muchísimo el país, están presentes en todas las esferas de nuestra vida. Habla ahorita, de hecho, de una agencia binacional en materia aduanera. Ahorita los militares están presentes en esa esfera, construcción, aeropuertos, y tenemos 18 años con esa misma tendencia. ¿Cuál sería su plan en caso de ser electa para atender el tema de los militares? ¿Regresarían a los cuarteles? ¿Seguirían trabajando en seguridad pública? ¿Qué tienen que hacer los militares en caso de que usted quede como presidenta? Gracias. ¿Qué tal, senadora? Soy Juan Carlos, de la maestría en Derecho de aquí de Georgetown. Mi pregunta va en el tema de seguridad también. Vemos justamente con el artículo de ProPublica últimamente el nivel de infiltración de las organizaciones criminales en el Estado mexicano, pero también lo vimos en el sexenio del presidente Fox, del presidente Calderón con Genaro García Luna, lo vimos en el sexenio del presidente Peña Nieto con Salvador Cienfuegos. Y también revela el otro lado de la moneda, que es el nivel de injerencia que tienen las agencias policíacas y las agencias de investigación estadounidenses en el sistema de seguridad mexicano. ¿Qué opinión le merece este nivel de injerencia y qué opinión también le merece pues, la continuación de una estrategia fallida en el combate a las drogas que pues, no ha traído más que muerte y violaciones gravísimas a derechos humanos en México? Gracias. Senadora, muchas gracias por haber venido. Yo soy Francisco Barnés, estudiante de primer año aquí en la Escuela de Relaciones Internacionales. Mi pregunta va más hacia el sector energético. En México tenemos una matriz energética altamente dependiente en energías fósiles. Viviendo en la Ciudad de México es muy claro que temas, por ejemplo, de calidad del aire están muy ligados a temas de contaminación. Entonces, mi pregunta para ustedes, siendo ingeniera y habiendo profesado su amor por las energías renovables, ¿cuál es su estrategia para una transición energética en el país? Muchas gracias. ¿Eres algo de Francisco Barnés? Hasta ahí, ¿verdad? Contesto estas, sí. Bueno, contesto estas y seguimos, ¿eh? Yo tengo tiempo. Emanuel, el tema de migración no lo podemos abordar de manera unilateral. Lo tenemos que abordar de manera bilateral. Y yo diría que más que ver un problema en la migración, deberíamos de ver una oportunidad. Yo en la mañana contaba una anécdota con mis vecinos de Miguel Hidalgo, especialmente de Polanco, que habían tenido a los vendedores ambulantes por 20 años. Porque, bueno, no crean, ¿dónde creen que comen sus empleados, sus choferes, sus trabajadoras? Pues no van a los restaurantes, comen en los puestos ambulantes por el costo de la comida. Y entonces hice un plan para regularizar a los que ya tenían 20 años de estar ahí. Y hubo todo un escándalo porque les estaba dando permisos. Entonces hay como una doble moral porque pues, mientras no tengan permiso, pienso que algún día los voy a quitar. Si les das un permiso, pues lo regulas, les pones reglas y si las incumplen, los quitas. Pero no hay mejor manera que controlar un problema que teniéndolo bajo control. Ahora que estuve en la central de abasto, que platiqué con muchísimos mexicanos, varios de ellos tienen 25 años trabajando ahí
y no tienen documentos. O sea, ni siquiera son gente que le genera un problema a la ciudad, trabajan, hace que se alimenten miles de neoyorquinos, son gente de familia. Yo creo que meter en una sola bolsa toda la problemática de migración es lo que no nos permite resolverla. Y yo creo que la tenemos que ir resolviendo por pasos y por partes. Los Dreamers, pues es un tema a los que tenemos que seguir apoyando porque fue muy injusto lo que pasó con miles de familias que fueron separadas. Las personas que tienen más de 5 años, 10 años, que tienen un trabajo estable, que tienen un domicilio, pues podrían ser sujetos a un programa de regulación, de darles su documento legal. Y México lo tendría que poner en la mesa antes de aceptar ser tercer país seguro. Porque nosotros aceptamos ser tercer país seguro sin nada a cambio. Las condiciones en las que están viviendo los migrantes que esperan su visa humanitaria es brutalmente violatoria a los derechos humanos. Turquía recibió miles de sirios a cambio de un apoyo de la Comunidad Económica Europea. Entonces, yo sí creo que antes de tomar una decisión de lo que va a pasar en el Congreso con esta ley, que desconozco el detalle de las letras chiquitas, lo que hemos visto en la prensa es que después de 5,000 contactos que le llaman, durante 7 días consecutivos cerrarían la frontera. Y México se tendría que convertir en ese programa de quédate en México, ¿no? Bueno, creo que nos debemos sentar en la mesa con Estados Unidos y empezar a abordar el tema de la migración desde una visión distinta. Y también yo veo en los migrantes centroamericanos y sudamericanos una oportunidad para México. México ya no tiene mano de obra suficiente en el occidente del país. Si a estas personas, en coordinación con Estados Unidos, les damos certificación de competencias, capacitación, pues pueden ser técnicos que le puedan apoyar al crecimiento económico tanto de México como de Estados Unidos. Obviamente, si no tiene conocimientos pues, y si aprenden inglés, pues todavía más. Entonces, creo que esto lo tenemos que poner en la agenda. Ya hay una empresa en México que contrató a 2,000 haitianos que tienen certeza jurídica, que tienen documentación, porque ellos ya no tenían mano de obra para sus tiendas durante la noche. Y están muy felices por lo que yo he escuchado. Entonces creo que el tema de la migración es un tema muy complejo, que no hay una solución única y que lo tenemos que abordar sin prejuicios, sin violencia, sin odio, sin xenofobia, sino como lo que es. Porque Estados Unidos tiene 6,500 puestos de trabajo disponible. No, digo 8,5 millones de trabajos disponibles y solo tiene 6 millones de desempleados. Pero de esos 6 millones de desempleados hay muchos que no están dispuestos a hacer los trabajos disponibles. Entonces tienen un gran problema. Y creo que aumentar el número de visas temporales de trabajo pudiera ser una solución. Hoy nos decía justamente esta persona de Tesla de la cantidad de ingenieros mexicanos que están trabajando acá. Cientos de ingenieros mexicanos. Entonces, yo creo que no somos un problema. Aportamos una enorme solución. Rodrigo, a ver si me pasan mis lentes porque escribí con tan letra. Si no aceptan los resultados. Pues mira, el presidente no es el que tiene que aceptar los resultados. Quien tiene que aceptar los resultados es el Tribunal Federal Electoral. Por eso es tan importante el respeto al Poder Judicial. Porque al final, quien califica la elección es el tribunal. Yo creo que vamos a ganar por una amplia ventaja y que no le va a quedar de otra más que reconocer los resultados. Pero de todas maneras, le pido a mi equipo que analice ese plan. Carlos,
Obviamente no estoy de acuerdo con la militarización del país. Los militares tienen funciones muy específicas en la Constitución. Se amplió el plazo para que puedan dar tareas de apoyo en materia de seguridad pública hasta el 28, pero en ese lapso, de una vez por todas, tenemos que hacer una buena Policía Nacional. Una Policía Nacional con mando civil, con una capacidad de inteligencia, de investigación, de tecnología que le permita realmente enfrentar los problemas de la delincuencia. Las carreteras las debe de hacer la SCT, las aduanas las debe de administrar la Secretaría de Hacienda. En fin, los trenes no es facultad de los militares administrarlos. Creo que les hemos dado una línea aérea menos. O sea, realmente hoy son todólogos en el país. Los militares tienen que acotarse a las áreas que están establecidas en la ley y yo soy de la idea de que la Guardia Civil tenga su mando civil. Juan Carlos, me han preguntado mucho sobre el tema del reportaje de ProPublica. Yo le he pedido al presidente que haga una demanda penal aquí en Estados Unidos con los mismos abogados que presentó la demanda de las armas. Se ve que son bastante capaces. Porque lo que está en juego no solo es el nombre del presidente, es el prestigio de México. Si él asegura que es víctima de una difamación, debería de presentar una demanda por difamación. Y pues la verdad de las cosas es que en la realidad hace creíble esta historia pues por haber ido a saludar a la mamá del Chapo, por haber visitado Badiraguato no sé en cuántas ocasiones, por ser omiso en el combate frontal de la delincuencia, por permitirles que se apropien de territorios completos como Michoacán, con el cobro de piso a los aguacateros, a los limoneros, en Zacatecas con el tema del alcohol, en el Estado de México con el cobro de piso al pollo, al huevo. Hoy en la mañana yo decía, imagínense ustedes que son camioneros que vienen, no sé, de Florida a Houston trayendo naranjas y en el camino los asaltan, les quitan la vida y venden esas naranjas en el mercado negro con el visto bueno de la autoridad. Imagínense que para abrir un negocio aquí en Washington tienen que pagarle piso mensualmente a la delincuencia y además vender las drogas dentro del restaurante. Pues eso es impensable. Pues eso pasa en México. Y pasa en México todos los días. Por eso es que cuando sale este reportaje, pues a mucha gente le hace sentido el por qué el gobierno ha sido tan tolerante con la delincuencia. Y Francisco, yo soy muy amiga de tu abuelo, le reconozco su talento y su capacidad en materia energética y obviamente el futuro del mundo es la energía eléctrica y el futuro de la energía eléctrica es la energía renovable. No hay de otra. Y México tiene un gran potencial de energías renovables. Y cuando escucho a los políticos decir que las energías renovables son intermitentes, piensan que son series de Navidad que se prenden y se apagan. Las energías renovables tienen variabilidad en el voltaje y justamente el desarrollo de baterías es lo que está permitiendo el almacenamiento para hacer mucho más confiable la energía renovable. La energía eólica y solar son mucho más baratas que las energías que provienen de combustibles fósiles y lo que tenemos que hacer son líneas de transmisión de corriente directa para mandar la energía solar de Sonora al centro del país. Justamente los de Tesla nos hablaban de su gran proyecto para alimentar la planta con celdas solares y es increíblemente interesante cómo la energía distribuida. Y hoy veíamos un anuncio en el periódico de cómo las celdas solares te pueden reducir tu recibo
no sé, hablaban de $100 y tantos a $15. Eso es cierto. Hoy México financia y subsidia casi por 80,000, 100,000 millones de pesos a la CFE para las tarifas. ¿Qué pasaría si mejor subsidiáramos la colocación de celdas solares y la gente pudiera realmente ahorrarse en el pago de energía? La energía distribuida es una solución súper importante y yo estoy convencida de que el sector abierto, el sector eléctrico debe de abrirse, debe de competir CFE y los usuarios deben de consumir la energía más limpia y más barata y que sea el mercado el que se la pelee y no tenemos por qué comprarle a fuerzas a CFE energía sucia que se produce con combustible fósil y que además está dañando el planeta, jóvenes. Es su futuro, peléenlo. El cambio climático es de a de veras. Yo a veces quisiera ser un poco más ignorante y luego mi hija me dice, ¿ya sabes por qué no tienes nietos? Pues porque todo el tiempo te oigo y me da miedo tener un hijo. Entonces, tienen razón. Ustedes piensan mucho las cosas porque se ponen a pensar en qué planeta van a vivir las próximas generaciones y no es nada halagador lo que nos espera. Por eso tienen que tener políticos que sí se comprometan con el cambio climático de a de veras y no solo de rollo. Porque la candidata de enfrente dice que es ambientalista, pero fue a defender los combustibles fósiles a la Cámara de Diputados. Entonces seguimos por acá, ¿no? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Fuentes, también soy estudiante aquí de Georgetown. Marcela Fuentes. Sí, yo crecí en Ciudad Juárez y sabemos que la ciudad ha sufrido mucho por especialmente inseguridad. Como mujer somos de las que sufrimos más, hay demasiados feminicidios. Y yo quería preguntarle cuál es su propuesta de política pública para nosotras las mujeres y para disminuir el número de muertos y asesinatos en la ciudad. Esa es una. Y la siguiente es, sabemos también que México falta mucha infraestructura, especialmente como sus índices de acceso a Internet, pero también podemos ver que su ciberseguridad no es tan buena y se ha propuesto un marco legal para ciberseguridad, pero todavía no ha pasado ninguna ley. Entonces quería preguntarle qué propuesta tiene usted también para ciberseguridad. Eso es todo, gracias. Hola, senadora. Juan Pablo Espinosa Guerra, de Tepeji del Río Hidalgo. Estudio mi último año de licenciatura aquí. Gobierno e Historia aquí, último año de licenciatura. Y mi pregunta va sobre la cuestión de relaciones exteriores. México históricamente se ha caracterizado por ser un país que trae a los países a la mesa a negociar y sobre todo en la cuestión de no proliferación de armas, la paz básicamente, terminar guerras. En 1968 logramos firmar no proliferación de armas nucleares. Siempre hemos sido un país que otros países buscan para hablar con Estados Unidos, para hablar con Latinoamérica. Y pareciera que recientes decisiones, recientes fenómenos, México ha estado faltando a la mesa. Recientes conflictos en Europa, en el Medio Oriente, cuestionables decisiones en cuanto a lo que viene a negociar con países como Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Cuáles serían las primeras acciones, primeros cambios que haría usted en relaciones exteriores, sobre todo en la cuestión de lo que conforma el servicio exterior y cuáles son las opiniones que tiene el presidente o la presidenta en el futuro? ¿Iría a los eventos? ¿Qué les diría a los líderes? ¿Cuál es la posición que tienen los conflictos de hoy en día? Gracias. Muchas gracias por venir, senadora. Mi nombre es Ulises Olea Tapia, soy estudiante de tercer año en política pública y mi pregunta va también mucho hacia el tema de seguridad. Usted ha sido una de las críticas más vocales de políticas públicas como la creación y militarización de la Guardia Nacional. Y justo ahorita usted menciona a Nayib Bukele como un representante de esta onda de militarización. Mi pregunta es sobre su plan hacia un plan de gobierno 2024-2030. Usted en su plan dice que va a continuar utilizando a la Guardia Nacional, que va a continuar utilizando a los militares para planes, para temas de seguridad pública. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde existe la congruencia? ¿Va a desmilitarizar
la seguridad pública en México o no? Y si sí, ¿cómo lo va a hacer? Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Juárez, soy originario de la ciudad de Puebla y yo estudio la maestría en Relaciones Internacionales en Johns Hopkins. Mi pregunta es, ya nos platicó un poco sobre los retos que tiene México en adelante, pero quiero saber también cuáles son las oportunidades que usted y su equipo ya detectaron. Se habla un poco del nearshoring y pues quisiera saber cuáles son esas oportunidades que México tiene en adelante y cómo se apalancaría de ellas para generar oportunidades y un impacto positivo en México. Y la segunda, un poco relacionada con lo que hablaba sobre el tema de energías, vemos una situación un poco bastante difícil en Pemex, es la primera compañía de oil más endeudada en todo el mundo. Quisiera saber cuál va a ser su approach, si van a continuar con la misma carga fiscal, si se va a redistribuir, si va a haber más o menos deuda. Quisiera saber qué es lo que piensa su equipo y usted para, pues no sé, tener algo positivo en cuanto a temas de esta política. Gracias. ¿Qué tal, senadora? Muchas gracias por venir y mi total admiración. Yo sí creo que usted es la esperanza, por fin, que México necesita. Con esa antesala, lo que... mi nombre es Santiago Marrón, soy de Ciudad de México. No estudié aquí, entonces perdón por venir de colado, pero bueno, trabajo en CDC. Mi pregunta, conozco gente que tiene preocupación, y hablo no de gente de Morena que solo recibe apoyos y es lo único que quiere, no, o sea, gente, me entienden, que tiene más estudios, que tiene más dinero, que ha tenido más oportunidades, y van a votar por Claudia Sheinbaum. Y la razón por la que dicen que lo van a hacer es por, pues creo que le están adjudicando a usted todo lo malo que puede traer la derecha. Usted es la candidata de la derecha, y entonces todas las partes negativas, una agenda, o sea, no ven clara su agenda feminista, no ven clara su agenda LGBTIQ+, quizás hasta la podrían ver contraria a ser progresista, digamos. Mi pregunta ahí es, ¿qué opina sobre esto? ¿Cuál es su agenda progresista en este sentido para quitarle las dudas a muchas, más de las que, o sea, yo no lo puedo creer, pero más de las que me esperaría, a estas personas que tienen dudas sobre usted, dada la estructura partidaria que tiene atrás? Muchas gracias. Marcela, obviamente el tema de los feminicidios es un tema súper delicado. Todos los días matan a 11 mujeres en México, todos los días desaparecen a 6 mujeres, todos los días violan a 46 mujeres. Y vaya que tenemos un problema serio y grave con la impunidad en nuestro país. Yo he planteado que un tema como senadora, y lo voy a hablar como senadora porque no puedo hablar todavía de mis propuestas, pero me la pasé defendiendo el Sistema Nacional de Cuidados. Mientras las mujeres no tengan una independencia económica, mientras ellas no puedan tener ese empoderamiento que les permita pues dejar a un hombre violento sin el temor de qué van a hacer o cómo van a salir adelante, o entender que están viviendo una situación de violencia, pues va a ser muy difícil poderlas ayudar. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidados, desde mi perspectiva como senadora, fue las estancias infantiles obligatorias. Se cerraron 10,000 estancias infantiles. Se quitaron las escuelas de tiempo completo que le permitían a las mujeres trabajar y recoger a sus hijos por la tarde. Tenemos que apoyar a las mujeres que tienen hijos o personas con discapacidad a su cuidado, porque eso también les impide desarrollarse profesionalmente, y un sistema de cuidados para los adultos mayores. Yo, por ejemplo, me hice cargo de mis padres 10 años. Todo el final de su vida vivieron conmigo porque pues, no hay un apoyo del Estado para los adultos mayores. Entonces, el Sistema Nacional de Cuidados, obviamente el crédito a las mujeres, la capacitación a las mujeres, horarios flexibles, y que cualquier caso de violencia se investigue, se le dé seguimiento, se le dé un acompañamiento. El otro día compareció la titular del Consejo contra la Violencia a las Mujeres, la Comisión contra la Violencia a las Mujeres, y me dijo, hemos atendido 130,000 llamadas.
¿Y a cuántas se le ha dado seguimiento? Prácticamente ninguna. Entonces, muchas de las mujeres que son asesinadas avisaron que estaban siendo violentadas y no hubo ninguna atención. Y obviamente en materia de ciberseguridad e inteligencia artificial, que son dos temas que no tienen regulación, pues hay que sacar la ley y hay que ponerle los recursos necesarios. Y son temas dinámicos que tienen que irse actualizando conforme a la tecnología, porque pues lo que hagamos en inteligencia artificial se va a quedar corto de lo que haya en 3 o 4 años, porque es algo que evoluciona con demasiada prisa. Juan Pablo, es lamentable lo que ha pasado con la Cancillería. O sea, el gobernador de Hidalgo, ¿quién era de Hidalgo por ahí? ¿Tú, Juan Pablo? ¿No? Bueno, pues a Omar Fayad fue a decir que no sabía por qué estaba de embajador, que no sabía nada de relaciones exteriores, pero pues fue un pago político. Hoy muchos de los cargos de embajadores responden a cargos políticos y yo creo que debemos de recuperar el servicio profesional de carrera, porque en la diplomacia mexicana vaya que hay capacidad y hay talento. No hay contradicción, Ulises. Todos mis votos fueron en contra de la militarización del país. El tema es que durante estos 5 años se ofreció que se iba a tener una policía nacional. De hecho, el ejército tenía que salido en el 2024. Pero como no se avanzó en la profesionalización de la Guardia Nacional, el presidente volvió a mandar una reforma para cambiar el transitorio y cambiarlo hasta el 2028. Pero lo primero que haría yo sería cumplir con la ley, porque hoy la ley obliga a que el mando de la Guardia Nacional sea civil, y yo hoy violentando la ley es militar, y eso no le ha importado al presidente. Entonces, lo primero que va a pasar es que sí va a haber un mando civil a frente de la Guardia Nacional. Volver a destruir todo y decir que vas a quitar la Guardia Nacional, pues es dejar al país otra vez como pasó con este gobierno sin la Policía Federal. Entonces yo creo que ocurrencias tomadas con el hígado no le ayudan al país. Entonces tenemos que ir trabajando esos 4 años que da la ley para realmente hacer una Policía Nacional civil, con mando civil, con capacidad de investigación, con capacidad tecnológica, con uso de recursos para fortalecer a las policías estatales y municipales, como lo hace Yucatán y lo hace en Coahuila, que son los 2 estados más seguros. Entonces, simple y sencillamente no es que no quiera, es que es imposible llegar y decir, a ver, se van todos y ¿qué haces con la seguridad? Pero sí establecer un plazo claro y contundente y ya no estar jugando con que ahora denme hasta el 32 y ahora hasta el 36, porque el gobierno no ha hecho la tarea. Lo que sí es cierto es que los militares ya no van a estar en las aduanas porque no es su capacidad, no tienen el conocimiento, no fueron formados para eso. Y por cierto, hoy las aduanas están igual de corruptas o peor que antes. O sea, no cambió absolutamente nada. Entonces, por supuesto que estoy en contra de la militarización del país, pero eso no implica decir mañana se regresan todos a los cuarteles. Tenemos que ver cómo se va a dar ese proceso, pero tenemos que llegar a tener una Policía Nacional civil. David, obviamente el nearshoring es una gran posibilidad para México. Justo este empresario nos comentaba que una de sus empresas está reorientando 70 proveedores a México. O sea, 700 proveedores. Es increíble lo que una sola instalación de una planta trae de cadena de valor para el suministro de todas las autopartes que requiere. México tiene 5 puntos por los que el nearshoring no está creciendo a la velocidad que quisiéramos. 1 es la certeza jurídica. El hecho que no se respete la ley, el Estado de Derecho
genera desconfianza. Y la extorsión por parte de las autoridades para los trámites, tanto municipales, estatales como federales. Ese es un freno a la inversión. El punto 2 tiene que ver con la falta de energía limpia o energía sucia, o sea, no hay energía. Y el tema del agua. México tiene 4 años de una sequía brutal y hoy tenemos carestía de agua. El punto 3 tiene que ver con capital humano. El norte del país tiene mejor capital humano que el sureste del país. Entonces tenemos que trabajar durísimo en la educación en todo el país, porque hoy pues, obviamente Nuevo León pues, tiene muchos ingenieros, la Ciudad de México, quizá Jalisco, pero lo mismo tendría que pasar en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla, en Quintana Roo. O sea, tenemos que mejorar la calidad educativa. El punto 4 tiene que ver con infraestructura. El puerto de Manzanillo está saturado, hay que ampliar ese puerto a Coyutlán, por ejemplo, ya está el terreno, no se ha invertido. Hay muchas carreteras saturadas, hay muchos problemas con el aeropuerto internacional que no tenemos en la Ciudad de México, es una tragedia el aeropuerto. Los cruces fronterizos son una tragedia. Entonces, el tema de infraestructura se tiene que atender. Y el quinto punto, y para mí tan importante como los otros, es la seguridad pública. Si no mejoramos la seguridad, pues muchas empresas no van a decidir ir a México por estos temas. Entonces, yo ahí veo muchas oportunidades. Y por supuesto en Pemex, no sé si tengas claro dónde pierde dinero Pemex. Pemex perdió 900,000 millones en refinación. Es una locura. Es como cuando tienes un hijo adicto a las apuestas y te dice que le des dinero y no va a ir a apostar. Seguirle dando a Pemex dinero significa que lo tires en refinación y ese dinero se lo estás quitando a la salud, a la educación. Entonces, Pemex tiene que replantearse y hay muchas áreas de oportunidad para Pemex. Yo he hablado en geotermia, en hidrógeno blanco, podría entrarle al hidrógeno verde, podría entrarle a la captura de carbón. O sea, Pemex tiene enormes oportunidades, no desaparecer Pemex, sino simplemente modernizar Pemex y darle otras posibilidades. Y me encanta Santiago porque cuando me quieren madrear los de la derecha me sacan mi paso por la Liga Obrera Marxista en la UNAM. Entonces soy trotskista. Entonces, ¿cómo una trotskista va a ser la candidata a la presidencia? Y cuando lo de la izquierda me quieren madrear, pues me sacan que soy, pues que soy súper conservadora, ¿no? Y la verdad es que no soy ni una ni la otra extremo. Los extremos son malos. Yo soy una mujer de libertades. Yo soy una mujer que cree, y lo voy a decir bien claro, en el derecho a decidir de las mujeres. Y el derecho a decidir de las mujeres, que quede claro que puede ser en ambos sentidos, a interrumpir su embarazo o a tener a su hijo. Y si deciden tener a su hijo, el gobierno las debe de apoyar. Esa es una decisión de las mujeres. Y nosotros no tenemos que tomar partido acá o acá. Yo les pregunto, cuando decimos que 30% de mujeres son madres solteras, lo decimos con un orgullo. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos papás que no se hacen cargo de esos niños? Tenemos que ser mucho más estrictos con el tema de pensiones alimenticias. Creo que el tema de apoyo del sistema de cuidados tiene mucho que ver con apoyar a las mujeres. Entonces, yo finalmente soy una mujer que respeta la libertad de decisión y en políticas públicas tú tienes que soportar cualquier decisión que tomen las mujeres. Y en la comunidad LGBTIQ+, fui la primera alcaldesa que hizo un carro alegórico perteneciendo al PAN. Todo el mundo se azotó y me valió sombrilla. Yo salí con mi carro alegórico que decía, bienvenidos todos, todos. Yo reconozco plenamente los derechos humanos de todas las personas y en ese sentido, pues la verdad,
es que yo me identifico como una mujer de centro izquierda en lo personal. Pero en este proyecto hay gente del PAN que se puede identificar con una filosofía o gente de súper izquierda que se puede identificar con otra ideología. Pero hoy no estamos para dividir. Hoy lo que nos une es poder resolver los graves problemas del país. Y en materia de derechos de las mujeres, la Corte ya dijo la última palabra. Y lo que diga la Corte para mí es la ley y no está a discusión. En ese sentido, lo que yo he invitado a estos partidos que parecieran tan distintos en ideología, porque sí, por un lado tengo al PRD y por otro lado tengo al PAN, pasando por el PRI, que nos concentremos en los graves problemas de México. Los graves problemas de México hoy son la inseguridad, son la falta de salud, son el tema del campo, son la escasez de agua. Y más que pelearse por los políticos, ahora que me atacaron en Nueva York los de Morena, yo les diría, no se peleen por los políticos, exíjanle a los políticos resultados. Seguimos por acá. Hola, senadora, gracias por su tiempo y gracias por estar aquí. Me llamo Ana Laura Villicaña y mi pregunta va orientada también hacia la política que adoptará México en torno a sus relaciones internacionales. Como podrán notar, yo no tengo acento mexicano y eso es porque yo nací en Ecuador y de hecho mi papá es mexicano. Hace un par de semanas me nacionalicé como mexicana, saqué mi pasaporte. Gracias, mi papá dijo que iban a estar felices ustedes, si es que lo decía. Y de hecho, la semana pasada saqué mi INEC. Gracias. Gracias. Gracias por la insistencia de mi papá. Así que estoy aquí por dos razones. En primer lugar, porque creo en un voto informado. Y en segundo lugar, porque no solo mi padre y mi madre me unen con mis dos patrias, que son Ecuador y México, sino que tal vez ustedes sepan, Ecuador está en las noticias por un tema en particular, que son las drogas. Entonces, México en realidad tiene cada vez una posición más estratégica con este tema. No solo tiene una relación muy importante con los Estados Unidos, sino que cada vez más con Sudamérica. Y mi pregunta es, ¿qué política adoptará usted en torno a los países sudamericanos, uno, y dos, qué política adoptará con el tema de las drogas, que cada vez es un tema crítico, no solo para México, sino nuevamente para todo el continente sudamericano? Gracias. Hola, muy buenas ya noches, senadora. Muchas gracias por visitarnos. Me llamo Andrés Loret de Mola, soy de Mérida. Ninguna relación y le doy gracias a Dios todos los días que no estoy relacionado, no porque me caiga mal, sino más por las paces. Le vengo yo a preguntar hoy, esta noche, sobre el tema de una posible segunda vuelta en México, que estoy seguro que es algo que usted desearía que tuviese ahorita. En Argentina recientemente Javier Milei ganó gracias a una segunda vuelta que probablemente no hubiera pasado si no hubiera existido esa posibilidad. Y yo creo que para la democracia es necesario tener una segunda vuelta para poder siempre producir una mayoría clara. Y yo creo que a los argentinos les abrió la posibilidad de que pongan en orden su país. No estoy diciendo que Milei va a arreglar todo, pero claramente el peronismo fracasó. Los macristas intentaron, pero también fracasaron. En México surgió Morena y el movimiento y el régimen actual, porque el antiguo régimen, el PRIAN, el establecimiento, lo que usted le quiera llamar, también le falló al pueblo mexicano en muchos respectos. No estoy diciendo que Fox y Calderón y Peña Nieto eran perfectos, no lo eran. Pero claramente la respuesta que surgió con AMLO y con Morena fue un fracaso también rotundo.
que no ha producido resultados. Entonces yo le quiero preguntar a usted hoy en la noche cuál es su posición, su plan para, si usted llega a la presidencia, establecer una segunda vuelta. Y también relacionado a eso, ¿usted se ve como una continuación del status quo antes de Morena? Se ve como una nueva era, una quinta revolución. Sí, me gustaría saber su posición y cómo se ve usted en la continuidad de las presidencias de México. Muchas gracias. Senadora Gálvez, buenas tardes. Primeramente, agradecerle y reconocerle por tener esta disposición y apertura de tener una conversación frontal con los estudiantes y desde luego felicitar a mis colegas estudiantes de Georgetown. Yo vengo de Texas exclusivamente para este evento, el estado con mayor población mexicana después de California. Soy estudiante de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas en Austin. Mi nombre es Adolfo Cervantes, soy de Chilpancingo, Guerrero. Y desafortunadamente en octubre, mis paisanos guerrerenses sufrieron una de las catástrofes naturales más violentas en la historia jamás registradas. La respuesta ha sido insuficiente. La respuesta para apoyos y reestructuración de las ciudades y las costas de Guerrero no han sido las adecuadas. Y mi pregunta va orientada a si usted tiene alguna propuesta para reformar el Fonden o hacer un relanzamiento puntual contra este tipo de situaciones. Gracias. Senadora, muchas gracias por venir a visitarnos. Mi nombre es Victoria Serna, soy originaria de la Ciudad de México, orgullosa chilanga. Y ahorita estoy estudiando, Victoria. Estoy estudiando actualmente mi doctorado en Historia y justo me gustaría abarcar este tema. Ahorita que contó sus anécdotas, precisamente estaba revelando y exponiendo aún más toda la corrupción, toda la violencia que se reconoce en la conciencia pública como legados del PRI y del PAN. Y como lo comentó mi compañero de atrás, yo creo que es una pregunta esencial para su campaña, pero más que su posición, me gustaría saber qué acciones va a tomar para reasegurarle al público que va a mantener su independencia política y también su integridad, sin importar si es en la campaña o en la presidencia. Gracias. Señora senadora, hola, me llamo Camila Navarro, soy originaria de Juárez, Chihuahua. Muchísimas gracias por venir a visitarnos hasta acá a Washington. Yo, como muchos de mis compañeros, estoy muy entusiasmada de la posibilidad de tenerla a usted, una persona con tanto mérito como líder de nuestro país. Pero igual quedo atenta a la posibilidad muy real de la continuidad de poder de Morena en el país, en el Congreso y tal vez en la presidencia. Y me encantaría escuchar su perspectiva de cuáles son las consecuencias que la preocupan a usted más grave de esta continuidad. Gracias. Hola. Bueno, si quiere la 16. Gracias. Hola, senadora, mi nombre es Cristina, soy de Cancún, Quintana Roo, de las primeras generaciones nacidas y crecidas en ese paraíso que hoy sufre muchas amenazas. Usted y yo nos conocimos antes porque nos recibiste en tu oficina, incluso antes de que supieras que ibas a ser candidata a la presidencia, así que muchas gracias por eso. También has ido al tramo 5, cosa que hemos pedido a los responsables de esta obra que se ha estado construyendo en mi estado, el Tren Maya, y la cual hemos documentado con evidencias, coordenadas, hora y fecha, que usan esta misma aplicación con la que estoy grabando en este momento y con la cual hemos insistido que los responsables de la obra vengan a ver las afectaciones ambientales que son tremendas, que tú has visto con tus propios ojos. Y mi pregunta es, ya que el Tren Maya se está construyendo sobre los dos sistemas de ríos subterráneos más largos del planeta, Zacactún y Oxbelja, y que hay más de 17,000 pilas de concreto y acero insertándose en el gran acuífero Maya, que es la única fuente de agua potable en la península de Yucatán. Como saben, ahí no tenemos ríos superficiales, captación de agua de lluvia,
y ese es el acuífero que ya se está viendo afectado por corrosión de esas pilas del acero, y que la noticia de ayer, tristemente de mis compañeros que están en la selva, el día de ayer, es que ya se está vertiendo concreto, derrames de concreto sobre los sistemas de cuevas más maravillosos de este planeta, el sistema Garra de Jaguar, y podemos ver también los desprendimientos de unas de las 122 cuevas y cenotes que hay en ese tramo 5. Mi pregunta va a cómo vamos a hacer para mitigar ese gran daño. Sé que muchos aquí pueden pensar todavía que el tren es una buena idea. Yo les digo que eso es porque quizá no han estado en el territorio. Lo que vemos en el uso, en la conectividad, es que no entra a ninguna de las ciudades y que el impacto ambiental ha sido tan grande que realmente ni financieramente ni económicamente ha valido la pena. Pero sí es cierto que las comunidades originarias, que las personas que viven en pobreza necesitaban algún tipo de solución y de desarrollo sostenible. ¿Cuál sería tu propuesta o tu manera de haber encarado un proyecto que no se debe haber dado así? ¿Y cómo podemos llevar bienestar real a esas comunidades que tanto lo necesitan y que debemos decir, aquí somos un montón de gente con muchísimo privilegio y que tenemos que pensar en la justicia ambiental de esas comunidades, pero de manera sostenible? Muchas gracias. Bueno, la chica de Ecuador, que te llamas Ana Laura. Pues antes que nada, Ana Laura, muchas felicidades. Qué bueno que tienes papá ecuatoriano y mamá mexicana. Ah, papá mexicano y mamá ecuatoriana. Ok. Papá mexicano, mamá ecuatoriana. Sí, mamá ecuatoriana, papá mexicano. Ok. El tema de las drogas es un tema realmente complicado. Hace unos días me reuní con un personaje de Washington y con mucha conmoción me dijo que su hijo había asistido a 5 funerales de estudiantes universitarios. Brutal, demoledor, porque pareciera que el fentanilo está llegando a muchos niveles socioeconómicos, cuando veíamos impensables, ¿no? Pensábamos que el fentanilo era un tema de personas homeless y parece que no. Parece que ya es un tema de salud pública muy delicado aquí en Estados Unidos. Y el fentanilo es muy complicado de detectar, porque pasas miles de pastillas en una lata de chiles y proviene de México y no está sencillo su detección. Se requiere mucha tecnología, pero sobre todo se requiere mucha conciencia, como lo dije hace rato, que es un problema que está afectando a jóvenes de Estados Unidos y a jóvenes de México. Esta solución requiere una participación de todos los países, no solo pensando cada quien en sus intereses, sino viendo cómo resolvemos el problema de manera integral. Pareciera que ya ni es la coca ahorita el problema que más le preocupa a Estados Unidos. Entonces, en México, en estos 5 años no pudimos avanzar con la regulación de la marihuana. Cuando dicen que yo soy la conservadora, Morena son los conservadores. Porque realmente pues es mejor que haya una regulación a que hoy se venda perdón, porque prácticamente es un problema que está latente y creo que vamos tarde con este tema de la regulación de las drogas. Escuchaba el otro día a Ernesto Zedillo dar una plática, qué malo que lo entendió hasta que dejó de ser presidente. Entonces, bueno, no te podría decir en este momento cuál es la solución, pero lo que sí tenemos que hacer es que hay un problema y lo tenemos que resolver entre todos los países. La respuesta, Andrés, es yo voy por los gobiernos de coalición, poner fin al presidencialismo.
donde participen los mejores hombres y las mejores mujeres. Y yo aquí quiero agradecer la presencia de Ildefonso Guajardo. Es un hombre honesto, es un hombre impecable y es un hombre que milita en el PRI. Y yo creo que no podemos decir, no. Pero es que justo no podemos decir que todos los personajes de un partido son impresentables. No podemos decir que todos los personajes de Morena son presentables. ¿Qué tal Manuel Bartlett? O sea, Nacho Valle, el que se robó 20,000 millones de pesos de Segalmex. Los hijos del presidente involucrados en los escándalos de corrupción en el Tren Maya y en Dos Bocas. O sea, realmente el tema de la corrupción no tiene que ver solo con un tema de un partido político. Tiene que ver con la maldita impunidad que ha habido en nuestro país de no castigar la corrupción. Yo estoy decidida a hacer uso de la tecnología como mi principal herramienta para transparentar los recursos públicos. ¿Por qué el gobierno sabe cuánto gasta un ciudadano, dónde compra una empresa, cómo factura, quién le paga, y no podemos saber cómo gasta el gobierno? ¿Por qué no tenemos una contabilidad en línea y una trazabilidad del gasto público como se debe para darle seguimiento a los recursos públicos? Porque el gobierno se protege. Nunca pude yo conseguir la totalidad de los contratos del Tren Maya y de Dos Bocas, porque la gran mayoría de los contratos se hicieron por adjudicación directa. Entonces yo diría que el gobierno de coalición lo que busca son poner a los mejores hombres como Ildefonso, con experiencia, con expertise, con honradez, en este proyecto acompañado de la sociedad civil. Porque el gobierno de coalición lo que busca es la participación en consejos consultivos ciudadanos de a de veras, donde la sociedad civil tenga un rol realmente importante. Entonces, me parece que tendríamos que analizar la segunda vuelta, pero lo más importante es el modelo de ejercicio del poder. Un hombre o una mujer no pueden tener todo el poder que hoy ha hecho que a nuestro país le vaya bastante mal. Adolfo, en el huracán Otis yo estuve en Guerrero, yo llegué a los 2 días y justo ahí debía de estar el ejército. Y yo no me encontré al ejército, el plan DN3 apoyando a la población civil, porque están construyendo puentes, porque están haciendo autopistas, y no están donde tienen que estar. Entonces, yo propuse la creación de una agencia mexicana de manejo de emergencias, una agencia en lugar del Fonden, que haga un trabajo de prevención. Hoy con el tema de cambio climático, y si logramos esta agencia trinacional de Norteamérica, pues esta agencia mexicana podría ser parte de esta agencia trinacional. Imagínense un grupo de bomberos trinacionales combatiendo un fuego forestal en Los Ángeles. Y en caso de emergencia, los 3 están en Canadá. O sea, creo que el cambio climático, ¿vieron lo que pasó en Chile? Brutal. El cambio climático nos va a llevar a tener situaciones de crisis como la de Acapulco, como la de Chile, como la de Los Ángeles, como la de Canadá, que nunca se había registrado un incendio forestal de esa magnitud. Entonces, la respuesta es, hay que trabajar en la prevención. No es posible que no hayamos sabido que en Acapulco iba a pegar un huracán categoría 5, pese a que unos sistemas meteorológicos lo habían anticipado aquí en Estados Unidos. Entonces tenemos que tener una estrecha colaboración. Victoria, pues obviamente el tema de la corrupción para mí es un tema fundamental. Y yo estoy convencida que sí se puede combatir la corrupción, pero necesitamos terminar el Sistema Nacional Anticorrupción que se quedó pendiente. Fue algo que
No acabó de cuajar, hoy hay un ataque contra el INAI, no hemos podido nombrar los 3 comisionados, no hemos nombrado las fiscalías especializadas en combate a la corrupción. Necesitamos mayor participación de los consejos consultivos ciudadanos. Camila, la pregunta de Camila, ¿cuál fue? Ahora sí se me fue la onda. ¿Cuál? Ah, Tren Maya, sí. No. La bloqueé, Camila. Es de horror lo que pasó. Miren, hay un tramo en el cual yo estaría de acuerdo, que es el tramo que ya estaba impactado de Campeche a Mérida, porque prácticamente corría por las vías existentes, por el derecho de vía ya existente y no tenía mayor impacto ambiental. Pero el tramo 5, se cambió la ley para no hacer impacto ambiental. Se tiraron millones de árboles sin los permisos necesarios. Y por cierto, yo tengo una denuncia penal contra los funcionarios de Fonatur, porque no contaban con los permisos en el momento que hicieron la deforestación. Pero además, como no tenían proyecto ejecutivo, deforestaron en 3 sitios distintos. Es una brutalidad lo de las pilas. Yo lo que te diría es, hay demasiado dinero. Lo primero que hay que hacer es el impacto ambiental, que hoy no sabemos cuál es el impacto ambiental. El daño hecho ya a la naturaleza es irreversible. Las perforaciones que han hecho sobre los cenotes es de verdad de un dolor cuando yo veo, y además yo bajé y estuve ahí con los que de Sélvame del Tren. Y lo primero que yo te diría es, hay 500,000 millones de pesos invertidos ahí, pero alguien sí tiene que ir a la cárcel por la falta de los estudios de impacto ambiental. Y pues obviamente el tema futuro es ver cómo resarcir la posible contaminación del acuífero, porque esas 17,000 pilas se van a oxidar y van a dañar el acuífero. Entonces, yo te diría, hay denuncias penales que no se han dado seguimiento y que sí actuaron de manera indebida porque no contaban con los estudios de impacto ambiental, porque no contaban con los estudios, con los cambios de uso de suelo de forestal a tren o a, no sé, a comercial, y eso, pues de verdad, a mí me da mucho dolor. Fue imposible pararlo, porque cuando el presidente da una orden, los militares entraron y arrasaron la selva. No sé qué vaya a pasar en la reserva de la biosfera de Calakmul, pero de entrada en ese lugar no se debería de construir absolutamente nada, y sé que están al igual talando la selva, no sé, para construir un hotel militar. Pero bueno, prometo estudiar y poder dar una respuesta contundente en el momento preciso. Y gracias por luchar. Rapidito, tengo una siguiente reunión a las 7:15, pero bueno, damos una última vuelta para cerrar y una disculpa. Si quieren, mandarme un correo a los chicos que se quedaron pendientes, xochitl.galvez@gmail.com. Con gusto les contesto. Tratemos de hacer rápido las preguntas, claro que sí. Así la senadora tiene tiempo. Senadora, bienvenida a Washington, D.C. y a Georgetown. Un orgullo tenerla aquí. Me llamo Salomón Prieto, soy economista. Estoy estudiando el Executive MBA aquí en Georgetown. Mi pregunta se refiere a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cómo nos podemos beneficiar en México de esta situación y cuál va a ser la estrategia de su gobierno con China? Muchas gracias. Senadora, muchas gracias por estar acá. Me llamo Lucas, soy de Mar del Plata, Argentina. Antes de más nada, quería decirte que espero con todo el alma que así como nosotros argentinos trajimos cambio histórico a nuestro país, ustedes mexicanos saben lo mismo en junio.
Y quería preguntarle, usted habló mucho sobre las relaciones entre Estados Unidos y México y dialogar con Estados Unidos, pero esta vez las elecciones en Estados Unidos coinciden con las de México, así que ese diálogo va a cambiar mucho dependiendo en quién gana. Bueno, primero te voy a preguntar directamente si usted tiene una preferencia en Estados Unidos y más que nada, ¿cómo va a cambiar ese diálogo dependiendo con quién gana en Estados Unidos, si ya se prepararon para eso y cómo va a funcionar eso? Muchas gracias. Buenas noches, senadora. Buenas noches, senadora. Mi nombre es Enrique Reyes, soy orgullosamente de la cuenca del Papaloapan, de Veracruz. Es una zona muy bonita con grande presencia afromexicana e indígena, entonces justo mi pregunta va enfocada en eso. Vemos que hay un desarrollo desigual en el país, como usted ya lo mencionaba, pareciera que todo el desarrollo se da de Ciudad de México para arriba y realmente Ciudad de México para abajo no tenemos prácticamente fuentes de empleo. Toda la gente, si es afortunada como yo, bueno, se viene acá a Johns Hopkins a hacer la maestría, esperando no tener que rezando para encontrar trabajo, y a los que no tienen esta suerte les toca, bueno, irse a Cancún, a Monterrey o a Juárez a trabajar en las maquilas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es su propuesta para traer desarrollo a estas zonas que han sido históricamente relegadas? Hablo por Veracruz, pero también tenemos a Guerrero, tenemos a Chiapas y en general el sur del país. Gracias. Buenas noches, senadora. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es María José Talayero Esquetino, soy médico, soy estudiante del doctorado en salud pública en la Universidad de George Washington y a mí me preocupan muchas cosas en el tema de salud. Primero, no contamos con un registro nacional de cáncer, estamos enfrentando una epidemia de enfermedades crónicas grave. Segundo, el 17% de los niños en México están intoxicados con plomo y nadie está haciendo nada al respecto. Y tercero, como médico formada en México, a mí me tocó vivir las carencias del Seguro Popular. Entonces, me gustaría saber cuál es su visión para reconstruir el sistema de salud en México. Muchas gracias. Hola, senadora, un placer tenerla aquí. Me llamo Pedro Izquierdo Pérez, soy originalmente de Coyoacán, que lleva casi toda su vida viviendo en Virginia. Y mi pregunta es, ¿qué clase de soluciones holísticas tendría pensada implementar contra el crimen organizado y la corrupción pública, especialmente los funcionarios políticos acusados de estar coludidos con los cárteles? Gracias. Hola. Alicia, generacionalmente te voy a hablar de tú porque estamos mucho más cerca. He tenido la oportunidad de seguir tu carrera desde que estudiaba ciencias políticas, trabajé en Secodam y bueno, estuve trabajando también para varios partidos políticos en campañas. Finalmente llegué acá, tengo varias maestrías, no vale la pena hablar de eso. Actualmente entreno diplomáticos del servicio exterior con todo el orgullo de México, obviamente, porque van a misiones a nuestros países y a los países de Latinoamérica. Así como yo, hay muchas mujeres aquí que somos emprendedoras, que son empresarias, que son profesionistas. Yo no vengo a preguntarte por algún tema en específico porque los conozco igual que tú, sé lo que es México, pero vengo a preguntarte qué necesitas de nosotros que estamos en Washington, D.C. para poder apoyarte. Tomamos esta última. Sí, seré breve. Buenas noches, mi nombre es Dulce María Lara, yo también soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, y mi pregunta el día de hoy es breve. Las conversaciones sobre migración siempre son dirigidas hacia los migrantes de Centroamérica, con justa razón, sus vidas cambian de 180 grados, pero el día de hoy le quería preguntar qué pasa con toda esta gente en ciudades fronterizas como la mía, que vivimos con miedo de todos estos carteles que reclutan a estos mismos migrantes para sus fines. Gracias. Gracias.
Está bien, está bien. Ya Mi la nombre es Rocío Mercado, soy abogada defensora de derechos humanos y me encantó escuchar las preguntas de todos y las propuestas que comentaste, pero soy un fiel soy una fiel creyente que todas las políticas públicas deben de tener una correcta ejecución y para eso el sistema de justicia en México debe ser eficaz, operante y no debe ser corrupto. Y entonces creo que a veces hay poca atención al sistema de justicia que actualmente tiene muchísimos problemas. Me gustaría saber si tienes alguna propuesta para que todas estas iniciativas puedan ser eficaces y bien implementadas y que la justicia sea para todos, no nada más para un grupo de personas con poder. Gracias. Bueno, pues voy a tratar de ser muy breve porque ya se nos vino el tiempo encima, Salomón. Obviamente yo tengo dos brújulas. Una brújula son mis valores. Yo creo en las democracias, creo en el pleno respeto de los derechos humanos y en esta bipolaridad que se está viviendo, pues me queda claro que nuestra frontera es con Estados Unidos, con Norteamérica. Tenemos 3.200 kilómetros y pues de repente hay un coqueteo con Rusia y China de nuestro país, pero siento que es un poco más para presionar a Estados Unidos a que si no hace lo que decimos, pero tampoco hace lo que decimos, pues vamos a coquetear con otras potencias. La geopolítica es clara, nuestro intercambio comercial es con Estados Unidos, nuestros turistas vienen de Estados Unidos y en ese sentido tenemos que fortalecer, sí, las relaciones con Sudamérica, obviamente compartimos idioma, compartimos cultura, compartimos religión, pero finalmente nuestro intercambio comercial es acá y creo que no podemos nosotros tomar partido hacia China. Ese es mi punto de vista. Sí trabajar con ellos, sí intercambiar comercialmente. Hay muchas inversiones chinas en México por obvias razones, pero yo estoy muy clara que no me voy a ligar a gobiernos autoritarios. No me parece que el presidente haya invitado al ejército ruso después de que invadió Ucrania a desfilar a México. Respecto a quién quiero que gane, el que me pongan, voy a trabajar con él, ¿no? Enrique, conozco la cuenca del Papaloapan. Cuando yo llegué a la cuenca no había electricidad en las comunidades mazatecas que viven y chinantecas que viven alrededor. Fue un ecocidio el que hicieron al inundar esa región, reubicando a miles de personas hacia Veracruz, a Luxpanapa, y ni siquiera les pusieron nombre a sus poblados. Era el poblado 20, el poblado 18, el poblado 32, y sí me impresionó, y las comunidades que se quedaron aledañas no tenían energía. Logramos hacer una línea de transmisión, y durante muchos años hubo una deuda en esa región, le sigue habiendo, y quizá la parte más rescatable para mí es el tren transísmico. Es una buena oportunidad para desarrollar económicamente el sur del país. Es de los mejores proyectos que le reconozco a este gobierno, solo que tenemos que invertir en capital humano si queremos que vayan industrias hacia allá. Si no invertimos en educación, en gas, porque no hay gas en esa región, pues difícilmente va a poder haber desarrollo. Yo sí creo que la infraestructura y la educación en ese sentido es la clave. María José, en materia de salud, por supuesto que el sistema popular tenía problemas, pero no era para quitarlo, más bien era para corregirlos, y ahora estamos diseñando el nuevo sistema universal de salud. Vamos a retomar el concepto de cobertura universal y pues lo único que sí estoy de acuerdo es que la megafarmacia no funciona. O sea, con una megafarmacia distribuir medicamentos a todo el país es no entender las cadenas de frío y las logísticas. Obviamente, Pedro, el tema de la corrupción tiene que ver con la falta de castigo a los funcionarios. Se dice mucho de este gobierno que hubo corrupción en los anteriores. Díganme a quién metieron a la cárcel. Díganme a quién investigaron. Simplemente jugaron con los gobernadores corruptos de que les entregaran sus estados y les perdonaron los casos de corrupción. Y es el caso de Omar Fayad en Hidalgo con la estafa
siniestra, famosa, donde muchos alcaldes están involucrados. Acaban de detener al alcalde de Pachuca, pero claro que había funcionarios públicos y yo estoy segura que el propio gobernador sabía de la corrupción, pero simplemente decidió aliarse al partido en el poder y este gobierno solía perdonarle la vida a los gobernadores de oposición que se sumaban con ellos. Por eso la corrupción en México no cambia y yo creo que un buen ejemplo es poder castigar a tus propios funcionarios. ¿Qué hizo el presidente con sus hermanos? Exculparlos. ¿Qué hice con sus hijos? Negar el tráfico de influencias. ¿Qué hace con Nacho Valle? Decir que fue el PRI, ¿no? Le echa la culpa. Entonces tenemos un problema de impunidad, pero tampoco pasó nada. Y Dulce, pues obviamente lo que pasa en Ciudad Juárez, yo fui de Reynosa, del Nuevo Laredo a Reynosa, en la noche. Y nunca había sentido tanto miedo como ese día, porque durante 1 hora no vi un coche en sentido contrario. Y alguien me dijo que había sido jugarme la vida recorrer esa carretera. Me supongo el miedo que sienten viviendo en la frontera a manos de los cárteles. Por eso tenemos que ir recuperando pedazo por pedazo del territorio, con buenas policías, con buenas estrategias de seguridad, y ese va a ser el gran tema de nuestro país. La prioridad número 1 va a ser recuperar la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias, no solo de las que viven en la frontera, de las que viven en Michoacán, de las que viven en la montaña. Hoy mismo Taxco está en manos de la delincuencia. Entonces, por supuesto que no va a haber otra prioridad. Y el tema del mercurio es un tema delicadísimo y gravísimo y nadie está haciendo nada. El tema del cáncer, en fin. Y el sistema de justicia, lo dije al principio, tenemos que revisar los delitos que se criminalizan, que se les da prisión, porque son tantos miles que acaban en la impunidad los delitos graves. Entonces tenemos que buscar otros sistemas de justicia alternativos donde los delitos menores se resuelvan y donde los delitos graves realmente se amplíen el número de ministerios públicos, porque hay una escasez de ministerios públicos, se les dé tecnología para la investigación y realmente pueda haber una efectiva aplicación de la justicia. Mientras haya impunidad, no va a haber seguridad. Muchas gracias. Senadora Xochitl, nomás agradecerte tu disposición para estar aquí con la comunidad de Georgetown, con la comunidad de mexicanos en Washington y tu apertura para discutir con ellos sobre todos estos temas. Y nada más agradecerle a el staff del Instituto de las Américas, a Sociedad Civil México, la Sociedad de Alumnos Mexicanos en Georgetown y las asociaciones de exalumnos de la Universidad Iberoamericana y de la UNAM. Por echar la mano para organizar este evento en una forma extraordinaria y en muy poco tiempo. Muchas gracias por venir.